Muchas gracias, Seba. Ahí no lo veo a Enzo, que es quien nos va a estar acompañando. Ahí me están diciendo que ya está. Espectacular. ¿Cómo andás, Enzo? ¿Todo bien? Hoy tenemos el horario medio acortado porque luego de la ponencia de Enzo, antes de la reseña que vamos a tener, porque vamos a tener primero la ponencia a cargo de Enzo Fernández, que es estudiante de teología, ya casi terminando su carrera. Poco tiempito ya de entregarla de eso a cargo de Joel Rivero, Sergio Becerra para algunas importantes informaciones que nos va a dar acerca de esta situación que nos toca vivir de la pandemia. Capaz dos cositas importantes antes de arrancar con la ponencia de Enzo es recordarles que puedan poner su nombre y su número de alumno por la asistencia, y en segundo lugar también es que a medida que capaz vaya transcurriendo la ponencia, puedan ir poniendo también las preguntas en el chat del grupo, así vamos agilizando y no perdemos mucho tiempo. Así que ahí los invito a que vayan preguntando si tienen alguna cuestión o alguna duda que se quieran sacar con respecto al tema, y en cualquier momento ustedes pueden ir preguntando, luego lo vamos a leer para poder contestarlo y que todos lo puedan escuchar, ¿verdad? Así que en esta mañana Enzo nos va a estar acompañando con la ponencia que se titula La identidad y significado de Behemoth, un estudio exegético sobre Job 40, 15 al 23 y su influencia en el marco escatológico. Así que, Enzo, acá el tiempo es tuyo. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, muchísimas gracias ya a Nico por la presentación. Bueno, esta mañana me tocó presentar mi tema de investigación que estoy trabajando en la tesis, ya para terminar la licenciatura en teología. Y bueno, contarle un poquito que la tesis, bueno, la vengo trabajando no solamente este año, sino que la vengo trabajando de años anteriores. Lo raro, un poquito raro de mis títulos de mi tema de investigación que vengo de primer año, es que siempre me ha gustado el tema de las figuras místicas, una forma de decirlo, que tiene la Biblia. Mi primer trabajo de investigación en monografía, que fue en primer año, estuve trabajando con la imagen y significado del ángel que se le aparece a Job, ahí en Génesis. Después en tercer año de teología, en la parte cuando estuvimos trabajando en libros proféticos, fue mi primer acercamiento a lo que serían las bestias de las Biblias. En este caso estuve trabajando con Isaías 27.1, con la identidad y significado del Leviatán. Pero el año pasado surgió que dije, me voy a poner un desafío para terminar la carrera, y fue el tema del Behemoth. Vi que muchos estudios que se han realizado al respecto de COP40 siempre estuvieron centrados especialmente en el Leviatán. Cada vez que leía un libro, veía que iba el discurso de Dios, estaba el Behemoth primero, decía 12 palabritas y directamente saltaba al Leviatán. Y dije, bueno, voy a comenzar a investigar a esta criatura que siempre fue, parece alguna vez menospreciado por algunas personas o alejada en el área teológica. Voy a compartir pantalla acá, así pueden ver un poquito. Ahí me dicen, ¿se ve la pantalla? Se ve, se ve. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Bueno, entonces ahí vemos el título de la tesis que he elegido: Identidad y significado de Behemoth, un estudio exegético sobre Job 40, 15 al 23 y su influencia en el marco escatológico. Ya voy a explicar por qué el tema del marco escatológico. Primeramente, el propósito de la investigación se trata de buscar la identidad y significado que representa el Behemoth en su libro y sus posibles conexiones con el resto del canon bíblico. Porque una de las cosas que pasa con Behemoth, a diferencia del Leviatán, es que Behemoth aparece solamente una única vez en toda la Biblia, específicamente en este pasaje. Ahora, se ha dicho un montón de cosas de qué puede significar el Behemoth.
tanto nosotros como en la parte de nuestra teología adventista se ha dicho que es un dinosaurio, se ha dicho que es una representación de Satanás, o la postura más habitual que están adoptando la mayoría de los teólogos, que es un hipopótamo. Ahora con la influencia de que en el año de 90, 80, con el descubrimiento de los dinosaurios, fue la época donde explotó estos temas, sobre el tema del Behemoth, del Leviatán, si eran dinosaurios. Entonces cuando comencé la investigación con mi director de tesis, me dijo, bueno, Enzo, lo primero que vas a tener que hacer es la revisión bibliográfica y ver qué se ha dicho sobre el Behemoth. Y había distintas formas de clasificarlo, entonces lo que están viendo en pantalla es una propuesta mía de la clasificación de lo que se ha dicho. Primeramente, sobre el reino animal, que el Behemoth simplemente es un animal común, no tiene ningún significado especial, que fue un dinosaurio, un hipopótamo, un elefante, un búfalo, y quizás la postura menos conocida, que es un cocodrilo. Después se ha dicho de ya el ámbito místico, de la leyenda, de lo mitológico, que es un animal descrito en términos mitológicos o en términos exagerados. Cuando leemos el pasaje de Job 40 del 15 en adelante, vemos que se exagera la fuerza del animal, es un animal que come hierba, que los montes producen alimento para él, o simplemente es una entidad puramente mitológica. La cuarta postura ya va más que nada a la representación, qué es lo que significa dentro del libro de Job. Algunas alusiones poéticas decía que puede ser que al tener una representación de un animal, este animal represente un reino, que en este caso puede ser el reino de Judea, pero hubo contradicciones, algunos diciendo, no, si es el reino de Judea, contradeciría el libro de Job, y el libro de Job debería haberse escrito después. Así que una de las posturas que más se está contradiciendo. Después las dos más cercanas, considero yo, es el tema del caos y Satanás, que son las posturas que más están aceptando hoy en día con el simbolismo que representa este animal. Y después el tema de la sensualidad o sexualidad también fue un pensamiento crítico que hubo en la Edad Media, en el tema del catolicismo, ya que consideraban que la cola del Behemoth era un eufemismo para decir que era un pene. Ahora, y por última postura, que es el cuestionamiento de la existencia del Behemoth. Muchos críticos han dicho que no, el Behemoth no existió, jamás existió esta parte de Job 40, solamente está el primer discurso y termina el libro ahí. Entonces los capítulos 40, 41 y 42 son inexistentes. Por ende, la criatura no puede haber existido. Entonces, este es un panorama general de lo que se ha dicho. Bueno, ahí podemos ver algunas evidencias que están a favor del Behemoth, como el tema de un hipopótamo, por las tradiciones, por lo egipcio, que algunos decían, bueno, el Behemoth es el hipopótamo, pero representa al dios Set de la mitología egipcia. Y bueno, vemos ahí algunos cuadros que representan cómo los egipcios cazaban al hipopótamo. En cuanto a la identidad mitológica, solamente para ver un pantallazo, se ha dicho que Job tiene algunas alusiones a la mitología por algunas ambigüedades, casos como Job 7:12, donde podemos ver ciertas palabras cuando dice Job, yo soy el mar o un monstruo serpiente para que pongan guardia contra mí. En el caso de Sham y Tam, si le agregas una letrita más, puede decir Yam y Tanim, que son seres mitológicos que fueron derrotados por Baal o Anat, argumentando que puede ser la posibilidad que Job en los últimos capítulos también haga este conocimiento de los relatos semíticos de esa época. Después, cuando sigue avanzando en la investigación, me encontré con un autor llamado Philip Center, que es doctor en biología y magíster en teología, que enseña la parte de zoología, bueno, en el norte de California. Este teólogo propuso algo nuevo en la esencia del Behemoth, que el Behemoth realmente no es un animal cuadrúpedo, mucho menos un dinosaurio, como lo dicen del Hadith, que vendría a ser lo que dicen que el Behemoth es un dinosaurio. Él propone que el Behemoth realmente fue una serpiente,
¿Por qué? Por este pasaje principalmente. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos son entretejidos. Ahí cuando vemos la imagen de un hipopótamo y un elefante con esta descripción de una cola como un cedro, como un árbol grande, se nos viene esto a la cabeza. Y él decía, no, hay algunas cosas que están mal explicadas en la época medieval, donde es donde más se tradujo este pasaje. Algunas de cosas que podemos ver del versículo 16 es la anterior, que la fuerza del Behemoth está guardada en su cintura. Esta declaración sorprende ya que contradice las antiguas concepciones hebreas en la que la escritura decía que el Ko está ubicado en los brazos, literalmente en el brazo de un herrero, un hombre fuerte, o figurativamente en caso de gobernante o de una deidad. Entonces podemos ver que la fuerza central del Behemoth está principalmente en su cintura y en todo su torso. Esto llama la atención porque se esperaría decir que su fuerza está en sus brazos, pero dice no, su fuerza está en lo que sería su cuerpo. Para avanzar un poquito el tema del exégesis, el Behemoth se puede dividir en dos partes para poder estudiarlo, que son las características propias, que podemos ver pasajes 15 hasta el 19, y las características externas, todo lo que tiene que ver con su ambiente, con su creador, cómo se mueve. Y continuando con la postura de Center, me centré en el versículo 18, donde dice que el Behemoth tiene extremidades, pero Philip decía que Garim, que no significa extremidad, que realmente significa hueso. Y cuando hice el rastreo semántico, me di que la palabra aparece en el texto bíblico 8 veces y impresionantemente nunca se ha dicho que la palabra signifique extremidades, sino que se puede significar fuerza o fuerte, viene de la raíz, garán, o literalmente hueso. Entonces me quedan dos opciones a mí para decir que el Behemoth es un animal con extremidades o sin extremidades. Ahora, para que pueda ver que son dos cosas distintas, Garín de Shammai, que sería hueso, pues dice sus huesos son como barras de bronce y sus extremidades son como barras de hierro. Pero resulta que en el medio no existe una letra Bab, como en el caso de Job 28.2, donde la Bab identifica que una parte sí es de bronce y otra parte sí es de hierro, cosa que en el ejemplo de acá arriba, donde es el texto de Job 40.18, se puede ver que no existe esa Bab presente. Por ende, no puede ser extremidades de ninguna forma. Entonces, lo que puede representar Garen puede ser fuerza o peso. Yo en lo que el estudio llegué a concluir que puede ser más un significado adjetivo, ya que la terminación está validando este que será parte de hueso. Y la última parte, bueno, tiene que ver con la parte de la escatología, más escatológico, que estoy entrando en esta última semana para terminar la investigación, me di cuenta que el Behemoth en sus traducciones se ha traducido con la palabra tería, que es la misma palabra que ocupa Juan en la bestia del Apocalipsis. Ahora, cuando relacionamos el libro de Job, hay autores que hoy en día están diciendo que Job es un proto-apocalipsis, es un libro que tiene mucha influencia para interpretar el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Apocalipsis. Hay elementos como el juicio que podemos encontrar en el trabajo, en la tesis doctoral del profe Carl Boscan, sobre los ancianos, sobre el tema cómo funciona el cielo, Satanás, el juicio investigador. Después podemos ver que aparecen imágenes con el tema de la salvación, o en este caso la imagen del Behemoth, que también podría entrar entre la bestia. En el versículo 19 dice que se le acerca una espada que también representa una de las bestias del Apocalipsis 13. Así que, ¿por qué es importante saber la identidad y significado del Behemoth? Principalmente lo considero que es importante por el hecho que cada animal en la Biblia representa algo. Y sabiendo su significado podemos ampliar el versículo y lo que dice. En este caso, una de las hipótesis y conclusión que estoy llegando que es el Behemoth es una serpiente
y ustedes sabemos que la serpiente es una representación de Satanás, cosa que encajaría bien con el libro de Job, ya que a partir del capítulo 2 en adelante, Satanás desaparece del libro, comienza a tentar a Job, hace caer todo lo que ha construido, pero después desaparece. Solamente en el capítulo 4, Eliahu dice que ve una sombra, y después desaparece en el libro. Pero podría ser Behemoth y el Leviatán influencias para entender el libro. Así que eso es lo que puede comprender del libro. Así que no sé Muchas si... gracias, Enzo. La verdad es un tema muy interesante, de las figuras, ¿no? Que aparecen en la Biblia. Y bueno, chicos, le dejamos el espacio a preguntas. Ahí Nicolás los va a ayudar con ese espacio. Si ustedes tienen una pregunta, pueden dejarla ahí en el chat de la reunión. Genial. Capaz, Enzo, si me permitís, quería arrancar preguntándote yo, porque yo también he estudiado sobre el Leviatán. Bueno, sigo estudiando ahora en la investigación guiada, y bueno, vos ya lo has tocado un poco más. Es interesante que en Isaías 27:1 podemos hacer alusión o tiene más relación con la identidad de Satanás, que le trata de dar Isaías, ¿verdad?, al Leviatán, ¿no? Otro sentido, ¿verdad? En Job 40 capaz no pasa eso, por lo menos con el Leviatán, ¿no? Que no se le da tanto énfasis a que quiere hacer alusión, en este caso Moisés, que es el autor de Job, a decir, bueno, Leviatán hace alusión a Satanás. ¿Qué pasaría con el Behemoth? Porque, bueno, ahí habías puesto, ¿no?, de las influencias en el marco escatológico, ¿no? ¿El Behemoth tiene relación con Satanás o se puede llegar a relacionar? Buena pregunta. La verdad que se puede relacionar mucho. Cuando la parte dice la parte exegética, me di cuenta que a partir del versículo 19 al 23 son los versículos más difíciles de entender en cuanto a contexto del libro, porque hay varias palabras que no aparecen, o más que nada cayó mucho en la influencia de los traductores que tradujeron principalmente el texto. Una de las traducciones que estoy proponiendo yo en el versículo 19 es que en el principio, por en el principio de los caminos de Dios, dice el versículo que tenemos en las versiones modernas, Dios le acercó la espada, que para algunos teólogos dicen, Dios le puso diente al Behemoth, pero otras sabemos que dentro del inicio lo que sería el conflicto cósmico que estamos viviendo, el juicio inició en el cielo, cuando Satanás se reveló en el principio de los caminos de Dios. Y ahí vemos cómo Dios dice que le acercó, por eso le acercó un juicio. Seguidamente dice que a pesar de eso, este animal se esconde, y hay una traducción que dice que los animales retrosan alrededor de él, o sea, se alegran. Pero esta palabra retrosar también significa lo desprecian. ¿Por qué desprecian a este animal? ¿Por qué hacen un juicio ante él? Principalmente lo que estaba viendo es porque en el principio ya había causado daño a la humanidad. Y en este caso lo podemos ver a lo largo del libro de Job. Si bien mi versículo dice que el Behemoth tiene límites para la raza humana, pero aún así hay un desprecio por parte de la naturaleza, pero más que nada en el sentido por lo que ha generado en este mundo. Está bueno, está bueno. Ahí recordando un poquito del libro de Job también, ¿no? Creo que van muy relacionados en ese momento cuando Dios le habla a Job directamente en ese momento, las dos bestias, ¿no? El Leviatán y el Behemoth, y tiene un montón de cositas lindas como esta que mencionás, Enzo, al ir leyéndolo, ¿verdad?, en el texto. Ahí pusieron una pregunta en el chat, Leo Agüero,
que dice, bueno, teológicamente, o capaz, no sé, capaz aplicándolo, quiere decir, ¿no? ¿Cuál es el descubrimiento? O ¿cómo lo podemos aplicar esto teológicamente para nosotros, verdad? Tanto descubrimiento no, porque la mayor parte de la tesis, la parte fuerte fue la investigación de Philip Sumter, pero el poder afirmar esta imagen nos ayuda a comprender también el sufrimiento humano, más que nada en el libro de Job, explica por qué en los discursos, cuando uno lo lee los dos discursos del capítulo 38 al 41, uno esperaría, bueno, una respuesta de Dios para decirle, bueno, Job, perdóname por lo que pasó, cosa que no lo encontramos en ningún texto, pero utiliza estas imágenes para decirle a Job, mira, por qué está pasando lo que está pasando, porque en el principio hubo un ser que se encaprichó por ser mejor que estos animales, y entonces comenzó a ocasionar miedo, comenzó a acercarse, pero aún así Dios le pone esos límites y le dice, no, vos a mi creación no la tocas, tenés tus límites, pero no vas a sobrepasar sobre ello. Así que vemos también el control de Dios ante las situaciones que está pasando Job en este momento, que lo podemos aplicar a nuestra vida. Muchos nos quejamos, no, que me pasa esto por culpa de Dios. No es por culpa de Dios, sino que vemos que es por culpa del pecado que se originó en el cielo. Buenísimo, Enzo. Muchas gracias. Ahí no veo ninguna pregunta. No sé si alguien tiene más, alguna otra pregunta. Tenemos un minutito más. Creo que algo importante, Enzo, es que a veces capaz no es algo, no necesariamente cuando investigamos tenemos que descubrir algo nuevo que nunca se haya visto, ¿no? Muchas veces, a veces es afirmar posturas o a veces proponer una postura que tenemos nosotros o defender una postura como iglesia adventista y está bueno eso, ¿verdad? No sé si no hay ninguna pregunta, no veo ninguna otra más. Ahora le vamos a dejar un momento acá a nuestro decano de la Facultad de Teología, Sergio Becerra, que tiene algunas cosas importantes para comentarnos con respecto a la situación sanitaria que nos toca vivir hoy en día. Así que el tiempo es de usted, pastor. Muchas gracias, Nicolás. Felicitaciones también a Enzo. Excelente trabajo. Tema muy interesante. Espero que pueda seguir avanzando con este estudio. Chicos, es necesario que hablemos un poquitito sobre la situación que estamos teniendo en este momento en nuestra facultad, la localidad, en la universidad, respecto a la crisis de la pandemia. Ustedes seguramente están enterados de que tenemos 2 cursos aislados o por lo menos con clases online porque algunos asistieron a clase con síntomas. Esto es algo muy importante de que ustedes sigan bien las instrucciones que les hemos dado, que si ustedes tienen cualquier síntoma no vengan a clase. No quiero entrar más en detalles y hemos pedido al doctor Kenny Vicente que nos dirija la palabra un poquitito en este sentido. Él está supervisando todo lo que es este momento y el grupo del COES de la universidad. Así que le vamos a dar la palabra a él para que nos hable sobre esto y algunos consejos que tenemos que tener en cuenta. Doctor Vicente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le dejamos el tiempo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, hay muchas cosas que ustedes saben perfectamente. Saben que estamos en medio de una pandemia, saben que la gente se está enfermando y saben que la expresión clínica de haberse infectado por COVID es totalmente variable. Es un abanico enorme que va desde el paciente asintomático que se contagió, pero que él ni se entera que se contagió, hasta aquel que en pocos días está en la terapia intensiva y que luego está en el cementerio. Está todo ese abanico.
todo ese abanico. En una gran mayoría, los jóvenes pasan con ningún síntoma o con pocos síntomas, ¿tá? Y entonces eso ayuda a que muchas veces los jóvenes minimicen la gravedad de esta enfermedad. Yo quiero decirles que a medida que van pasando los meses, van apareciendo nuevas cepas del mismo virus. Y esas nuevas cepas se comportan diferente. Y tenemos algunas nuevas cepas que ya están en nuestro país, que son más agresivas inclusive con los jóvenes. El promedio de edad de la gente internada ha bajado. Y ustedes habrán visto quizás en la prensa de gente muy joven acá en nuestra provincia, 20 y pocos años, que ha enfermado y que ha muerto por COVID. ¿Ah? Entonces, esto es algo que hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio por los demás, tenemos que ser solidarios con los demás, ¿verdad? Porque si yo me contagio, tengo 1 o 2 síntomas, poquita cosa, un resfrío, nada más, pero ayudo a que la cadena continúe, y al continuar esa cadena después se contagia una persona de mayor riesgo, y una persona de mayor riesgo puede ser un compañero, puede ser una persona de más edad, ¿verdad? Y que termine internada y que termine bien complicada. Entonces tenemos que ser solidarios con los demás, pero también tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos. Entonces, lo más importante, bueno, es mantener los cuidados que ustedes saben que hay que tener, ¿no? Ahora mismo estoy casi sin dar abasto. El pastor Becerra me había pedido ayer que yo me conectara inclusive unos minutos antes de las 10:30, y pido disculpas que me estaba olvidando, porque estoy con un montón de llamadas y un montón de gente que tenemos que llamar para aislar. Bueno, hubo una reunión hace algunos días y con alguien que ahora es positivo, y bueno, entonces empiezan a saltar los casos. Esos nombres tendrían que haber saltado antes, en realidad, ¿verdad? Entonces la cosa es así, a ver, si yo tengo un síntoma o dos, tengo que aislarme y tengo que avisar. Ustedes me avisan a mí, o le avisan a los enfermeros que están dentro del campus, o al médico que está dentro del campus, ¿verdad? Nos avisan, y entonces nosotros les generamos la notificación de aislamiento, y eso ustedes lo pueden presentar al director de la carrera, lo pueden presentar a los profesores, y ellos les van a justificar la ausencia, ¿tá? Es seguramente más fácil para todos aislar a 1, 2, 3 que tener que suspender la presencialidad de todo el curso, ¿tá? Pero no solamente eso, sino que es una cuestión de responsabilidad para con los demás. Así que si tengo 1 o 2 síntomas, ya tengo que avisar y no tengo que esperar. Uno de los grandes problemas que nosotros encontramos es el siguiente. Quiero decirles, algunos de los síntomas leves más frecuentes. Algunos de los síntomas leves más frecuentes son dolor de cabeza, son picazón en la garganta, resfrío, congestión nasal, picazón en la garganta, dolor acá arriba de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares. Esos son algunos de los síntomas más frecuentes. Algunos tienen diarrea, ¿verdad? Algunos tienen fiebre. No esperen la fiebre, no esperen la fiebre. Es mucho más frecuente encontrar picazón en la garganta, dolor de cabeza, que fiebre. Así que no esperen la fiebre. ¿Ah? Se ha agregado ahora como uno de los síntomas COVID la congestión nasal, el tipo resfrío. Se ha agregado, es uno de los síntomas compatibles con COVID. Así que ustedes empiezan con 1 o 2 síntomas, nos avisan, aislamos. En realidad hay que tener 2 síntomas, ¿verdad? Pero bueno, ustedes nos avisan y nos preguntan, no definan ustedes.
muchas veces nos encontramos con gente que dice, no, lo que pasa es que a mí me picaba la garganta o me dolía la garganta porque salí a andar en bicicleta. Siempre hay un porqué, o porque el aire acondicionado, o yo estaba un poco resfriado porque llovía y me mojé. Entonces, la gente da una explicación diciendo, esto no es COVID. Entonces, no den ustedes la explicación. Ustedes tienen que avisar el síntoma y entonces una vez que avisan el síntoma, nosotros los médicos definimos si esto es sospecha o no es sospecha de COVID. ¿Tenés que aislarte o no tenés que aislarte? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, les agradecemos si ustedes colaboran con eso, porque van a estar colaborando con ustedes mismos y con los demás. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenos días. Yo me comuniqué con ustedes porque tenía tos y no estoy asistiendo a la clase. Necesitaría que se comunicaran conmigo de nuevo o me avisaran o algo porque no sé si tendríamos que ir. Yo tenía tos y ahora ya estoy mejor. No estoy tosiendo. Bueno, ese es uno de los grandes temas. Que muchas veces los jóvenes tienen síntomas un día o dos y nada más. Con un día o dos de síntomas, dicen, ah, no, ya está, ya me curé. El problema es que el virus muchas veces continúa. Entonces, hay que aislarse igual y hay que esperar los 10 días. Y ahí viene la bronca, pucha, yo ya me siento bien y quiero salir. Yo tenía un personal, alguien del personal de la UAP estos días, que tuvo 2 o 3 días de síntomas, poca cosa. Luego tuvo que completar los 10 días de aislamiento. Estaba como loco, caminando por las paredes, pidiéndome el alta todos los días. Y no, tenía que completar los 10 días. ¿Por qué? Porque se considera que los 10 días son en los que más podemos contagiar a otros compañeros, a otras personas. Les cuento un caso. Al principio del año, marzo, nosotros definimos hisopar a algunos estudiantes que tuvieran viajes de riesgo. Entonces llegó un muchacho que venía de Neuquén. Si no recuerdo mal, eran 19 horas de viaje en un ómnibus que había 80% de la capacidad ocupada. El chico estaba bien. Llegó un domingo o un lunes. El viernes nosotros lo hisopamos. Él estaba bien, se sentía bien. Lo hisopamos y dio positivo. Lo aislamos a él y aislamos a todos los contactos. Él seguía sintiéndose bien y me decía, doctor, no puede ser, debe ser un falso positivo. Voy a creer cuando algún compañero mío comience a enfermarse. Y comenzaron a enfermarse los compañeros. Y él solamente un día se sintió un poco mal. Y los otros compañeros anduvieron con mayor cantidad de síntomas, pero ya estaban aislados. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, un montón de otros chicos se hubieran contagiado. Entonces, no minimicemos, porque para mí capaz que puede ser sencillo, ¿verdad? Y para otro puede ser complicado. Entonces, tenemos que ser solidarios con los demás, tenemos que ser responsables con nosotros mismos. Pocos síntomas nos avisan. Y entonces nosotros les hacemos la notificación para que ustedes justifiquen la falta. Y por otro lado, también les coordinamos el hisopado. ¿tá? El hisopado se lo hacemos nosotros y se lo mandamos al ministerio, es gratis para ustedes y unas 36 horas después ya tienen el resultado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, a ver. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando en la familia, por ejemplo, yo tengo hijos que cursan el secundario y a ellos lo mandan a aislarse catedráticamente. ¿Yo Ok. también tengo que aislarme?
Buena pregunta. Ahí hay una diferencia. Cuando es una suspensión de clases presenciales, ¿tá? Cuando es una suspensión de clases presenciales. En el caso, por ejemplo, de primaria o de secundaria, de un chico que se le suspende las clases presenciales porque hay un caso sospechoso, entonces el chico tiene que hacer el aislamiento, ¿verdad? Pero la familia no se le pide el aislamiento. En caso que el caso luego sea positivo, entonces a la familia lo que se le pide es un distanciamiento social responsable, es decir, que la familia puede salir a trabajar o puede salir a hacer alguna compra imprescindible, pero se le pide que no haga la vida social habitual, sino que sea lo más restrictiva posible, ¿verdad? Distinto es cuando cuando un familiar, un conviviente, es de un contacto estrecho, ¿verdad? No de aula, sino contacto estrecho, de haber estado cerca, sin barbijo, etcétera, etcétera. Hay alguien que es contacto estrecho, todo el núcleo familiar se tiene que aislar también. No sé si queda clara la diferencia. Sí, doctor. Me parece que han sido muy Gracias. buenas las explicaciones y también las preguntas han ayudado a aclarar algunas dudas que también todos tenemos. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos en este tiempito corto. La verdad es que nos hace bien escuchar estas orientaciones y también tomar conciencia de que estamos en un momento muy, pero muy delicado porque el sanatorio está saturado. Si alguno de nosotros necesita ser hospitalizado, probablemente no va a haber camas ni respiradores. Así que tenemos que tomar conciencia del momento. Gracias nuevamente, doctor Vicente. Gracias. ¿Sí? Ahí por el chat les puse mi número de WhatsApp, que ustedes me pueden escribir. Y bueno, cuando se hace una suspensión de clases, ahí por un contacto sospechoso, como algunos de ustedes están en este momento, ahí lo que se pide es distanciamiento social responsable, es decir, que ustedes se cuiden, pueden salir de la casa, pero con muchos cuidados, ¿verdad? No tener reuniones sociales, usar bien el barbijo, como siempre habría que hacerlo. Pero si alguien es contacto estrecho, que estuvo comiendo con alguien, que estuvo cerca de la persona sospechosa, nos tiene que avisar. Y nos tiene que avisar antes que dé el hisopado positivo, preferentemente, sino que nos tiene que avisar cuando es sospechoso, y ahí entonces ya hacemos y damos las orientaciones necesarias. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Chicos, el tiempo es con ustedes nuevamente. Muchas gracias por estas informaciones tan importantes. Es siempre importante recordarlo, ¿no? A pesar de que ya venimos hace tiempito con esta situación sanitaria, pero bueno, está bueno, es como una vacuna extra, ¿no? Esa doble vacuna que nos están dando. Así que está bueno. Ahora vamos a seguir por último, con la reseña bibliográfica, ahí a cargo de otro alumno de la Facultad de Teología, Joel Rivero, además el tesorero de la SAID, encargado de la MENRA. Y es interesante el libro, se llama Historias de un padre y su hijo, aproximaciones exegéticas al relato de la queda, de Carl Boscan, ¿no? Es interesante, algunos ya hemos cursado la materia, algo se trata, pero está muy bueno el libro, y ahora el tiempo ahí es de Joel. Muchas gracias, Nico. Buen día a todos. La verdad que hablar del autor, creo que todos lo conocemos al autor. De paso, vamos a seguir orando por el pastor Carl. Pero como referencia, ¿no? El pastor Carl es profesor de Antiguo Testamento en la Universidad Adventista del Plata. Y este estudio tiene el propósito de compartir un ejemplo práctico de los diversos pasos de la exégesis bíblica. Es un poquito, como dijo Nico, los que cursamos
alguna vez Introducción a la Investigación y Monografía de la Investigación con el pastor Carr, pudimos apreciar un poquito del estudio que él había hecho de Génesis 22. ¿Sí? Acá vamos a hacer un poquito de propaganda también del libro. Esta es la tapa por si alguno no lo ha visto, no lo ha visto nunca el libro, ¿no? Lo puede encontrar en la editorial UAP. No le voy a decir el precio porque no lo sé, la verdad. Y bueno, ¿de qué trata el libro? Es un estudio realizado en el capítulo 22 del libro de Génesis. El relato de la queda es uno de los relatos más emblemáticos, vamos a decir así, de la literatura del Antiguo Testamento. Entonces, en este relato hay mucha riqueza lingüística, hay mucha riqueza literaria y obviamente mucha riqueza teológica, ¿no? Y por mucho tiempo se ha tratado de decir algo sobre el tema. Entonces el pastor Boscan propone un estudio con el método histórico-lingüístico, ¿no? Que nosotros aprendemos a usar acá, un poquito también acá en la universidad, y el libro está dividido en 6 partes, ¿no? Sabemos muy bien que en la exégesis nosotros aprendemos 11 pasos, pero aquí el pastor utiliza solamente 6 pasos de los 11 de la exégesis, ¿no? El libro está dividido en texto, el análisis literario, el análisis lingüístico, el contexto bíblico, la historia de la interpretación y la teología y la aplicación, ¿no? Básicamente es una propuesta, es un ejemplo de cómo nosotros debiéramos utilizar o cuáles son los beneficios que tenemos al utilizar los pasos del exégesis, ¿no? En el capítulo primero, el autor se centra en el texto, ¿no? Delimita la perícopa con varias marcas textuales, las marcas temáticas, las marcas sinagogales, ¿no? Y entonces él define el estudio del tema del texto entre los versículos 1 y 19 del capítulo 22 de Génesis, ¿no? Luego revisa el aparato crítico para ver las variantes textuales. También hace un estudio muy interesante, ahora les digo la página, pero hace un estudio muy interesante de la Masora, en la página 7, bien en el inicio del libro, hace un estudio muy interesante de la Masora y para ejemplificar, ¿no? la interpretación o algunas interpretaciones midrásicas referentes al texto, ¿no? Después en el segundo capítulo encontramos el análisis literario, donde le atribuye la autoría del libro a Moisés, ¿no? Presenta evidencia interna, tradiciones judías y cristianas, luego parte a la sección del contexto histórico y social, ¿sí? Presenta algunos aportes hechos por los descubrimientos arqueológicos en el último tiempo, luego menciona la estructura general del libro y de la perícopa en esta parte, el análisis lingüístico, que es como diría el pastor Belardo, es la papa del estudio. Él estudia la fonética, ¿sí? Hace un esquema también muy interesante de estudio de fonética en el capítulo 3, ¿sí? Estudia morfosintaxis, semántica y propone una traducción, ¿no? Es interesante, a mí me llamó la atención el estudio que hace de la acentuación en el texto, ¿no? Cómo va hilando muy fino en el estudio morfosintáctico, la acentuación, la puntuación también del texto, ¿no? El estudio fonético destaca la importancia del uso de las guturales que brindan aproximación a la sonoridad del texto. El análisis morfosintáctico presenta los principales vocablos de la perícopa y detalla su funcionalidad a lo largo del texto. Además, el autor presenta un análisis a partir del teamim o de los acentos, como había mencionado, ¿no? Y sugiere el uso de algunos pasos
pasos que denomina sintaxis distribucionalista, o sea, un análisis en detalle de la temporalidad de los verbos, el aspecto, el modo de acción y los tipos de oraciones encontradas en la perícopa. Luego destaca la importancia de la sintaxis a partir del análisis de discurso. Es interesante también cómo él aplica la teoría de la sintaxis al análisis del discurso, ¿no? Cómo con la sintaxis nosotros podemos encontrar en qué momento habla o se pronuncia el narrador de la historia, porque es un texto narrativo, es una historia que se está contando, cuando interviene Abraham, cuando interviene Isaac, cuando interviene el escritor de la historia, qué detalles aporta el narrador de la historia. Entonces, todo eso lo entendemos desde el punto de vista de la sintaxis, y él lo aplica también al análisis del discurso, ¿no? Ahí vemos el papel ejercido por la temporalidad de los verbos a la hora de detectar los distintos momentos de la narración, ya sean intervenciones a modo de comentario por parte del narrador, o diálogos directos proferidos por los personajes de la trama, ¿no? Luego el autor analiza el significado de los principales vocablos de la narrativa con el fin de determinar su correcta interpretación. Y el capítulo 3 finaliza con una propuesta de traducción. En los capítulos siguientes es presentado el contexto bíblico, la interpretación del relato a lo largo de la historia, y aquí el pastor presenta una suerte de un estudio intertextual, ¿no? Donde compara el concepto de la historia con Romanos 8:32, Gálatas 3:16, algunos textos de Hebreos y de Santiago también, ¿no? Además presenta una breve, muy corta reseña, vamos a decir así, de la interpretación de este tema en el judaísmo y en el adventismo también, ¿no? Y finalmente el autor expone los principales principios teológicos extraídos del texto. El protagonismo divino, casi olvidado por los intérpretes, surge como resultado de este estudio. Él apunta a eso, ¿no? Sugiere también un paralelismo entre la narrativa de la prueba de Abraham y los sucesos de la vida de Job. Presenta 6 paralelos de esta relación, muy interesante en el último capítulo también, presenta ese paralelismo. La relación profética y tipológica del desenlace de la prueba abrámica se refleja en su totalidad en el Nuevo Testamento a través del sacrificio de Cristo también. Además, el amor abnegado y el dolor de la entrega sentidos por Abraham al momento del sacrificio de Isaac hacen directa referencia al sentimiento del padre al entregar a su único hijo para morir por la raza caída. Y como dice la introducción del libro, este material no tiende a ser un manual de exégesis, sino la utilización práctica de los consejos o de los pasos que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la carrera también, vamos utilizándolos en un texto conocido. Entonces el pastor hizo su tarea de escritor y de profesor también, ¿no? A través de esta literatura. La verdad, la lectura es muy, muy tranqui, vamos a decir así, muy amena, muy rica en contenido. El lenguaje es también, alcanza a todo público que está estudiando, todo público, digo, todo el público de la Facultad de Teología, porque tiene detalles. Tenemos varias tablas del lenguaje, del análisis en la lengua hebrea, ¿no? Utiliza bastante eso, tiene algunas ilustraciones también. Es algo muy, muy lindo que tiene este material. Y creo que cumple el objetivo, como dice el pastor al inicio del libro, no es un manual de exégesis, sino una ejemplificación de la utilización de los pasos de exégesis. Entonces, chicos, los invito a leerlo, está muy bueno. Lo pueden encontrar en la librería UAP, en la editorial UAP, y si quieren adquirirlo, obviamente, no se olviden, también hago otra propaganda, para que ustedes puedan tener un descuento. Háganse miembros de la SAID, hablen con cualquiera de los chicos de la comisión, conmigo, con Juan Montoya o con Nico Cruce, y así si quieren ir a comprar este libro ya van a tener su descuento ahí en la editorial. Paguen su
su membresía y ahí van a tener su descuento en la editorial. Y eso sería todo. Muy bien, Joel. Muchas gracias ahí por darnos esta reseña del libro. La verdad que también gracias por animarnos. Y bueno, damos las gracias a vos y también a nuestro compañero Enzo. Muy bien, el tiempo ha transcurrido. Estamos justos con el tiempo. Voy a fijarme en el chat si había alguna pregunta rápida. Si no, tendremos que ir concluyendo. Pero sí, ya estamos justo con el tiempo, así que vamos a concluir. Bueno, compañeros, la verdad que fue una alegría haber compartido esta tercer Said. Los seguimos animando a que sigamos participando, a que leamos, a que profundicemos nuestros conocimientos con la ayuda de Dios y que nos sigamos preparando mejor para el ministerio al cual Dios nos llamó. Voy ahora a dejarle el lugar a Juan para que tenga la oración final.